16 minutos pasan de las 11 de la mañana, seguimos en Velocidad Argentina hasta el mediodía, los acompañamos. 19 grados 5, subió un poquito la temperatura en este lunes, que va a estar bastante fresco, 23 grados la máxima para hoy. Y le damos la bienvenida que tenemos hoy un invitado en el estudio y que tuvo la amabilidad de acercarse hasta la radio. Es abogado, es especialista en políticas penitenciarias, también comisionado del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, es Leandro Alperín. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por venir, bienvenido acá al estudio. Te recibimos con un pedacito de pastaflora, si querés. Lo poco que queda. Ahora habría que traerle un vasito de agua como para bajarlo, por las dudas. Sí. Pero bueno, obviamente que la invitación tiene que ver con un tema que está siendo noticia en los últimos días, en los últimos meses también, porque esto no viene de ahora, que tiene que ver con la fuga de presos que se está dando bastante seguido en la ciudad de Buenos Aires, con la noticia también de en las últimas horas, la última semana, la disputa entre Jorge Macri, que dice, bueno, se fugaron menos en mi gestión que en el último año de Rodríguez Larreta. Bueno, ¿cómo lo ves vos eso? ¿Por qué se terminan fugando los presos en la ciudad de Buenos Aires? En primer lugar, digo que no es normal. Que los presos se escapen del lugar donde están detenidos no es algo frecuente en ningún país del mundo. En nuestra ciudad durante este año se escaparon 13 veces de la comisaría y el año pasado 42 veces. O sea, 55 veces en menos de 2 años se fugaron de las comisarías. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, en primer lugar porque las comisarías de la ciudad no están preparadas para tener detenidos. Sí. Son lugares donde las personas podrían estar alojadas por horas nada más, están concebidos de esa manera. En la ciudad hubo una reforma de seguridad en 2016, entre otras cosas. Esa reforma implicó que 2.000 policías que hacían tareas administrativas vayan a las calles. Para eso se reacondicionó todo el funcionamiento del sistema de alojamiento y, entre otras cosas, esos 2.000 policías fueron a las calles, ¿no? Entonces, en las comisarías no se puede alojar más presos. Con el comienzo de la pandemia hubo una emergencia que todos sabemos. El Servicio Penitenciario Federal decidió dejar de recibir a los detenidos en la ciudad automáticamente hasta tanto no se constate que tenía COVID, más o menos 15 días. Durante ese tiempo eran alojados transitoriamente, durante ese periodo excepcional, en las comisarías. Pero bueno, con el tiempo eso fue congelándose en una situación pétrea. Al Servicio Penitenciario Federal le conviene que los presos no entren porque no los costea, o sea, no los financia, no tiene las situaciones de inseguridad que los detenidos generan en las cárceles y la ciudad fue aceptando hacerse cargo de ese problema. Al principio todo tenía que ver, más parecía con una interna entre la nación y la ciudad, ¿no? El gobierno de Alberto Fernández quería deteriorar la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, que hacía de la seguridad uno de sus puntos fuertes, metiéndole presos en las comisarías. Le generaba un gasto, le generaba que policías que prevenían el delito tengan que quedarse a cuidar presos, fugas. Bueno, uno lo entendía en ese contexto. O sea, que no es solamente algo económico, sino también de organización. No, fue a propósito. Fue directamente a propósito. Lo que está ocurriendo hoy en la ciudad, lo advertí, bueno, yo lo advertí en la legislatura a fines de 2021, pero muchos más lo han advertido. La violación a los derechos humanos que hoy está sucediendo en las comisarías de la ciudad comenzó en el año 2020, fue una decisión política del gobierno de Alberto Fernández, tuvo como objetivo deteriorar las posibilidades electorales de Horacio Rodríguez Larreta y generarle más gasto, pero lo sorprendente es que el gobierno del presidente Milei y la gestión de Patricia Bullrich continuó haciendo ese daño y bueno, de 600 presos que teníamos en 2020, hoy tenemos 2.200, no entran. ¿Cuántos hay en cada comisaría? ¿Hay un estimativo? No es por comisaría, porque no todas las comisarías tienen presos, pero entran como muchos 700 presos. Entre comisarías y alcaldías entran 700 presos en lugares que son para horas. Horas, a lo sumo un día. Hoy tenemos 2.200 presos por meses. Algunos están hace más de 2 años, cumplen la condena en la comisaría. Algunos están alojados en pasillos, otros están alojados en patrulleros, otros están en celdas donde entran 10, hay 50, 60. Esto provoca situaciones de hacinamiento, de violencia, de corrupción y por supuesto fugas. Y eso nos perjudica a todos. Leandro, alguien del Poder Judicial me mostró fotos en un momento de las condiciones en las que viven. Terrible. Son tremendas. Terrible. Pero ¿sabés qué pasa? Los presos no le importan a nadie en este país porque han producido daño y pareciera
que el Estado, o sea, que la sociedad organizada está autorizada a producirle daño a quienes provocan daño. Y nuestro sistema legal plantea exactamente lo contrario. Quien produce un daño genera un conflicto y ese conflicto tiene que ser saldado con justicia. No tenemos autoridad ni autorización para convertirnos en delincuentes como sociedad. No podemos convertirnos en lo mismo que reprochamos. Sin embargo, como los que sufren estos nuevos delitos, en otro momento muy probablemente cometieron delitos, pareciera que eso está justificado y que ellos pueden vivir en condiciones infrahumanas, que los podemos hacinar, que los podemos golpear, que los podemos torturar. Bueno, yo creo que la vigencia de los derechos humanos le impide esto a un Estado democrático, pero también alerto sobre otra cosa más. Estos presos van a salir de esos lugares y cuando salen peor de lo que entran. Y entre otras cosas salen peor de los que entran porque los tratamos como los tratamos, consolidamos identidades negativas, fortalecemos las subculturas criminales, aceitamos los mecanismos de corrupción entre el delito y el Estado, y cuando salen nos tratan peor. El que entra por ladrón sale siendo un homicida, o sea, ya sea porque crees en la vigencia de la ley y de los derechos humanos, ese es mi caso, o ya sea porque sos egoísta y querés que no te maten cuando vuelvan a salir y considerás y hay que hacer algo en las cárceles. Lo que estamos haciendo en las comisarías y cárceles está mal y además es una tragedia para quienes están alojados y trabajan ahí y para nosotros que estamos en el medio libre. ¿Cuál sería el paso que debería dar la política en una dirección para sanear estas políticas? Mira, en primer lugar, cumplir la ley. Eso sería un buen primer paso. ¿Viste ese eslogan del que las hace, las paga, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada? Bueno, en contextos de encierro eso no existe. El Estado se convierte en delincuente. El Estado viola todas las leyes que en el medio libre llamamos delito. Lo comete en contextos de encierro sobre personas, sobre hombres y mujeres y también sobre sus trabajadores que no tienen oportunidades de hacer las cosas bien. Lo segundo que hay que hacer es invertir con racionalidad. Si tenemos leyes como las que venimos teniendo en los últimos 20 años que aumentan las penas y por otro lado aumentan el tiempo que los condenados están sin poder salir, entonces también tendrían que construir espacios para alojar a esas personas que están condenando. Reiterancia. Ahora el Congreso está tratando una ley de reiterancia. Eso va a hacer que muchas más personas estén presas rápidamente por tiempos muy cortos. ¿Dónde los van a alojar? No prevén eso, no hay cálculos actuariales de eso. Bueno, lo que vino pasando durante los últimos años es que tenemos una inflación penal considerable, muy considerable, y sin embargo no se han creado ámbitos de características lógicas para poder alojar a estas personas que están siendo condenadas y procesadas. Y por otra parte, oportunidades en el medio libre para que estas personas cuando salgan a la calle no vuelvan, porque no solo tenemos más personas por más tiempo, sino que lo que el sistema penitenciario hace es que estas personas cuando salen vuelvan, porque en la cárcel no pasa nada bueno, o en las comisarías pasa todo malo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Abordar todo al mismo tiempo. ¿Y ahí quién debería hacer la inversión? ¿En el caso de la ciudad o nación? Bueno, en el caso de la ciudad, la situación es todavía más compleja. Los detenidos de la policía de la ciudad, los que hoy están en las comisarías, apenas el 1% le corresponde a la ciudad. El resto de los detenidos son de jurisdicción nacional y federal, no son de la justicia de la ciudad. Están alojados porque la policía los detiene, y como los detiene, es la que después lo tiene que enviar a la justicia nacional y de ahí va a la cárcel. Pero el Servicio Penitenciario Federal no lo recibe porque no quiere. Esto no significa que la ciudad no tenga que crear su propio sistema penitenciario, porque así sea el 1%, el 2%, así como el 1% es en las comisarías, de lo que hay en las cárceles federales, el 4% son detenidos de la ciudad, o sea, estamos hablando de unas 400, 500 personas. La ciudad tiene que tener su propio sistema penitenciario. Nosotros presentamos, el radicalismo junto con el socialismo y Confianza Pública presentó un proyecto de sistema de ejecución de la pena para la ciudad que cree un alojamiento, una cárcel, pero también que tenga un recorrido que permita trabajar con las personas que están en prisión, que ya cambiaron, no son el mismo tipo de delitos ni el mismo tipo de personas que cometían delitos hace 30, 40 años, para dar
no solo para que no se escapen de los lugares, sino también para que en la cárcel haya algo mejor que daño, ¿no? Y para que cuando vuelvan tengan oportunidades de no delinquir. Claro. Así que, si bien la ciudad no es responsable de la mayoría de los detenidos que hay hoy, la ciudad tiene la oportunidad de crear un sistema penitenciario mejor que el resto, como hizo con el sistema de seguridad, que aunque le falta mucho, aunque tiene muchos vicios, errores, es mejor que el resto que hay en el país, sin duda. Pero para eso necesita el aval de la nación. No, necesita una ley local que cree el sistema penitenciario. Hoy ya tenemos algunos delitos transferidos, pocos, pero por ejemplo comercio de drogas está transferido, lesiones leves está transferido, amenazas está transferido, resistencia a la autoridad está transferido. Hay varios delitos que han sido transferidos, no los principales, no robo, no homicidio, no violaciones. Esos delitos componen el 85% del universo de las personas que están en prisión, pero bueno, hay un remanente, hay un 10, 12, 13, 14% que sí, la ciudad ya podría trabajar. Claro. Sobre todo penas cortas, ¿no? Que es donde está la población más joven y donde tenemos más oportunidades. Ese primer ingreso en el mundo del delito y en el mundo del encierro le brinda una oportunidad al Estado, porque muchas de esas personas es la primera vez que conectan con el Estado y lo hacen a través del sistema de seguridad. Bueno, eso también es una oportunidad. ¿Y hay algún proyecto en la legislatura? Hemos presentado uno que es bastante completo, que hace un planteo de cómo cambiar el paradigma del tratamiento hoy en los contextos de encierro, y que propone un modelo penitenciario con una gestión civil donde la política se haga cargo de la gestión penitenciaria de manera compleja. Costeamos también, hicimos cálculos actuariales, creemos que la propuesta nuestra es más eficaz en cuanto al resultado, es más eficaz durante cumplimos con los estándares internacionales, y además nuestra proyección es que reduce la reincidencia. Yo vengo de una experiencia fabulosa, revolucionaria, que es la de la universidad en contextos de encierro. Yo soy profesor aún hoy en la cárcel, universitario, y ahí vemos, así como 1 de cada 2 presos suele volver a cometer un delito, los detenidos que estudian en nuestra universidad en contextos de encierro y tienen un título es apenas un 15%. Y esto no es porque la educación sea medicina, la educación no cura, ¿no? Pero lo que sí da son oportunidades. Y cuando uno tiene más oportunidades, más herramientas, se abren más opciones también. Bueno, ¿Qué se puede estudiar cuando estás en la cárcel? ¿O cualquier en carrera? la UBA, no, cualquiera no, pero se puede estudiar la mayoría de las sociales, ¿no? Abogacía, todas las económicas, sociología, psicología, la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Y qué es lo que más estudian? Y abogacía. Abogacía. Yo soy profesor del CBC, ¿no? En la materia Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Y la verdad es que es fascinante ver lo que pasa en esos contextos. Y también a veces es muy complejo, ¿no? Tengo el cuatrimestre pasado tuve un alumno, si me dan unos minutos, un muchacho que parecía bravo, ¿no? Esos que vienen de esos contextos complicados y pareciera como que su vida fue el delito y su vida va a ser el delito, y tenía una postura muy refractaria para con el estudio, pero veía esto como una posibilidad de irse del pabellón un par de horas. Y la verdad es que durante el cuatrimestre tuvo un cambio muy importante, no solo en cuanto al estudio, sino también en cuanto a su aspecto, a su manera de presentarse, a su manera de interactuar con los demás, y el cambio era positivo y quería estudiar. Bueno, lamentablemente el servicio penitenciario le recomendó, si quería progresar en la carrera penitenciaria, hay conducta y concepto, y uno para acceder a los beneficios tiene como unas calificaciones, como si fuese el colegio, y le dijeron que si quería que sus calificaciones avancen tenía que dejar de estudiar cosas comunistas, o sea, dejar de ir a la universidad, ¿no? Aprender derecho y dedicarse a ir a la panadería o al taller de carpintería, una cosa de esas, para que no estudie más, ¿no? No querían que estudie. Bueno, dejó el estudio y hace pocos días igual lo volvieron loco, le generaron problemas con la visita, que no podía ver. Bueno, terminó golpeado, transferido a otra cárcel. Estudiar en prisión es un acto de rebeldía, pareciera como ¿Vos que... ves que hubo cambio en cuanto a esa percepción de estudiar o no cuando cambian los gobiernos? No, siempre fue difícil, digo, estudiar para que... Bueno, el gobierno más difícil para nosotros fue el primero de Cristina Fernández de Kirchner, fue el más violento. ¿Por qué?
porque se quisieron quedar con el centro universitario, porque amenazaron a nuestras familias, se metieron en nuestras casas, a los presos que defendían otros presos, los trasladaron, los golpearon, les ofrecieron ir a otras universidades que no sea la UBA. El ministro de Justicia, Aníbal Fernández, en ese entonces, o el de Seguridad, no me acuerdo ya qué era, habló con el rector y le dijo que ellos querían poner el director del programa UBA 22. La verdad fue el más violento. De todos los que vimos, fue el más. Cerraron el centro universitario, metieron presos a las computadoras en una celda, algo nunca visto, y nos la mostraban como para mostrar que ellos eran amos y señores de lo que pasaba ahí adentro. ¿Pero qué buscaban con eso? Controlar el espacio, porque el centro universitario también funciona como una usina de protección de derechos de otros presos. En las cárceles la información circula, ¿no? Circula mucho y los problemas se difunden rápidamente. Cuando hay un conflicto, los presos tienen sus propios métodos para resolver el conflicto. En general es el motín, la huelga de hambre, la batucada, el problema, ¿no? Más conflicto. Los centros universitarios, sobre todo los de la UBA, revolucionaron la manera de abordar esos conflictos, porque frente a la violencia, para resolverlos, le proponían una herramienta diferente, la utilización del derecho, ¿no? Y frente a la utilización del derecho, un habeas corpus, por ejemplo, interviene un juez. El conflicto sale del penal, ¿no? Y hay un tercero que toma conocimiento, que visibiliza qué es lo que pasa y que resuelve. Bueno, la institución ni está acostumbrada a que el conflicto traspase los muros, ni le conviene que el conflicto traspase los muros. Prefiere que se resuelva en esos espacios. Con su dinámica. Con su dinámica, que en general es oscura, es gris, está basada en la violencia, una lógica premial, en donde la violencia impera como forma de amenaza y de resolución de conflictos. Entonces, el habeas corpus viene a transformar esos conflictos que se resuelven de manera violenta, con el ingreso de la universidad, se resuelven con diálogo, con la ley, con justicia, pero además visibilizándolos, ¿no? Entonces a la institución no le gusta que pase esto y prefiere controlar el switch on, switch off de la información que circula en materia penitenciaria, y por eso el centro universitario, sobre todo las asesorías jurídicas, buscaban en ese entonces ser controladas por el gobierno. Si lo pusiésemos como un semáforo, el centro universitario es la luz amarilla, te avisa que algo está por pasar, ¿no? El verde es cuando está todo bien, el rojo es cuando el conflicto estalló. Bueno, el sistema penitenciario prefiere que no haya avisos, porque cuando hay avisos ingresa el exterior, ingresa la sociedad civil, el poder judicial. Prefieren el conflicto. Cuando hay un conflicto saben cómo intervenir. Con garrote, con la infantería, te trasladan, incendio, después compramos plata, corrupción, etcétera. Con el habeas corpus no saben qué hacer, los desacomoda, ¿no? Sobre todo frente a un sistema que la sociedad prefiere no ver. Nosotros preferimos no saber qué es lo que ocurre en prisión. Bueno, cuando hay un habeas corpus, la sociedad toma conocimiento. Esto le molestaba a la mayoría de los gobiernos, le molesta que la sociedad sepa qué es lo que pasa cuando no hacen las cosas bien, pero no todos se pusieron tan violentos como el de Cristina y Aníbal Fernández. Y ahora con este Ministerio de Seguridad, ¿cómo ves? Bravo, los veo bravos, no les gusta tampoco lo que hacemos, les gustaría controlarlo, pero tampoco el Servicio Penitenciario Federal hoy está mejor que otros, ¿no? Es menos malo que otros, no hay sobrepoblación, entre otras cosas porque hay 2.000 en las comisarías de la ciudad. Eso le permite tener más ordenada la población de alto perfil o de alta conflictividad, le permite alojar detenidos con criterios que ellos sabrán cuáles son, pero sin mayor conflictividad, y también la infraestructura de las cárceles federales es mejor que la de las provinciales. Sin perjuicio de eso, mi ley es mi ley, su impronta es su impronta, es autoritario, por definición es autoritario, y eso hacia el interior de las cárceles siempre es malo, ¿no? Porque no hay un solo modelo de preso. No se puede trabajar con una sola mirada. No todos están por el mismo delito, no todos están por las mismas causas, no todos van a estar por el mismo tiempo, y la cárcel trabaja con todos los presos igual. Claro, ¿no? Ahora también está el foco puesto en esto que vos decías, presos de alto nivel o de alto perfil, perdón, y más o menos peligrosos por el tema de los narcos y
las cárceles tal vez de Santa Fe y los cambios que hubo en esa provincia, y en las últimas horas por el supuesto video de amenaza que también habla un poco de los presos y demás. ¿Cómo lo ves eso de Santa Fe? En primer lugar, lo separo. Lo que ocurría en las cárceles es una barbaridad, ¿no? También es una barbaridad que no haya ningún penitenciario preso por lo que pasaba. Porque que este tipo de presos tengan privilegios en las cárceles es un delito. Este cantero, por ejemplo, tenía un teléfono de línea, ni siquiera un celular. Le habían bajado un cable a su celda. Y desde ahí hablaba libremente. Bueno, no hay un penitenciario preso por eso, un delincuente. Eso es un delincuente. Un delincuente que favorece una organización criminal que desde ese lugar se dedicaban a matar gente, ¿no? Está cantero preso, por supuesto, pero no hay ningún penitenciario preso. Entonces acá hay impunidad para con la corrupción penitenciaria todavía hasta hoy. Si el servicio penitenciario no hubiese querido que Cantero hubiese podido comunicarse con sus familiares, Cantero no se hubiese comunicado con sus familiares. Ni ningún otro detenido en ninguna cárcel se hubiese comunicado con sus familiares. Dicho esto, yo creo que en Santa Fe había que tomar medidas urgentes y drásticas, y que estas medidas tienen que estar dentro de los márgenes que las leyes establecen. Hicieron una reforma legal votada por consenso en Santa Fe que restringía determinadas condiciones de alojamiento para los presos de alto perfil. No incluía a estos detenidos que están en las cárceles federales, pero sí se hizo en Santa Fe. Algunas cosas no me gustaron o me parecen mal, como eso de el método de exponer a los detenidos para humillarlos públicamente y provocar acciones o reacciones. Creo que no se necesita. Creo que con las herramientas que la democracia da, nosotros podemos hacer justicia. Alfonsín muestra y demuestra que no se necesita ser igual a lo que combatimos para ser justos y restaurar, ¿no?, la legalidad en nuestros países, pero sí creo que se necesitaba hacer algo y que se necesitan medidas especiales y que ningún derecho es absoluto, y que sí, para la población que quiere seguir cometiendo delitos en los contextos de encierro, que lo intenten, que pertenece a organizaciones criminales complejas, el alojamiento tiene que tener condiciones especiales, pero tampoco es tan complejo, ¿no? Un inhibidor de teléfonos celulares es suficiente para que no hablen, y eso está en la ley. Hay una ley de nación que desde el año 2018 establece que tiene que haber inhibidores en los penales federales. ¿Por qué no había inhibidores? Bueno, vaya a saber uno. Claro, yo tengo muchas cosas para ir. Sí, claro, no es tan avanzando. Lineal todo. En general, en materia de seguridad, sobre todo en lo que ocurre en comisarías, cárceles o con las fuerzas de seguridad, hay mucha complicidad y sobre todo hay mucha corrupción estructural, ¿no? Es verdad que hacemos pan con la harina que hay. Y que nuestras policías son las que tenemos y ya no son más la de la dictadura, son las que la democracia pudo conseguir. Buenas o malas son las que la democracia pudo conseguir. Pero también es verdad que hay muy pocas sanciones para la corrupción policial, y que mensajes como que los buenos son los de azul y los malos son los otros, son mensajes raros. Los buenos son los que no cometen delitos, tengan el uniforme que tengan, y los malos son los que cometen delitos, tengan el uniforme que tengan. No hay que defender a priori a nadie, a priori defendemos la ley, ¿no? Y yo espero un Estado que tenga ese discurso y que al mismo tiempo con claridad diga que ningún derecho es absoluto, pero que nadie merece perder más derechos que lo que la ley establece, y al mismo tiempo que justicia es que haya una sanción justa, pero que justicia también hoy en nuestro país, y nuestra Constitución así lo establece, es que las cárceles, porque a las cárceles van las pocas personas que pagan por lo que hicieron, es que en las cárceles el Estado haga algo más que tenerlos presos, que en las cárceles el Estado intente que no vuelvan a cometer delitos, y hoy pareciera que en las cárceles y comisarías el Estado intenta todo lo contrario, ¿no? Que el objetivo es que vuelvan a delinquir y que salgan más feroces que lo que entraron. Bueno, eso es una contradicción absoluta con las leyes, con la Constitución y con lo que la sociedad pretende, porque el delito está cada vez más grave. En esta ciudad aumentaron los robos y hurtos un 15% este año, un 20% el año pasado, y ya no ocurre más en las zonas marginales que no le importan a las clases altas, ¿no? Esto está pasando en Palermo. Hoy el barrio más conflictivo es Palermo, el lugar en donde roban más casas es en Recoleta, es en Núñez. Bueno, a los que no les importaba cuando advertíamos que esto estaba pasando en 2020, hoy el delito, hoy la violencia está llegando a las puertas de sus casas, y no se previene con policías. Cuando precisamos un policía, el Estado ya llegó tarde.
Puede prevenirse algún delito en particular con policías, pero no hay un policía para cada vecino. Claro. La prevención del delito es mucho más compleja, también incide los que hacemos en contextos de encierro, pero no solamente eso, y precisamos prevenir el delito, no solamente castigarlo. Gracias, Leandro. A ustedes, muchas gracias por venir a visitarnos en Cuando el piso quieran. De Velocidad Argentina Radio. Sí, estábamos charlando una charla muy interesante y nos queda mucho también para seguir hablando en otra oportunidad. Cuando quieras estás invitado. Especialista en políticas penitenciarias, Leandro Alperín, muchísimas gracias.